Dios les bendiga, mis amados hermanos. Yo creo que ya se dijo todo, ¿verdad? Pues bueno, no me queda más que pues puntualizar un poco más con algunos fundamentos bíblicos la importancia que Dios demanda de nosotros para honrar a nuestros pastores. Amén. Y las palabras que hoy se han dicho por cada uno de nuestros hermanos pues son evidencia del fruto del trabajo diligente que han desempeñado nuestros pastores. Amén. ¿Qué les parece si inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor por la palabra? Bendito Dios, en esta hermosa hora, bendito Dios, estamos delante de ti, Señor, agradecidos por la vida de tus siervos, por la vida, Señor Jesucristo, de nuestros pastores, bendito Dios, que han edificado y siguen ministrando y alimentando nuestras vidas con tu bendita palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tomes hoy la dirección de la palabra que será impartida, Señor Jesucristo, que sea de provecho para cada uno de nosotros, que podamos atesorarla en nuestro corazón, Señor, para que puedas bendecir a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues ya mis hermanos han reconocido la importancia de honrar a nuestros pastores, ¿verdad? Sin embargo, a veces cuando iniciamos en el conocimiento de la palabra de Dios, en nuestro corazón hay un poco de oposición a la autoridad, ¿verdad? Porque lamentablemente el ser humano, tras la caída, es natural para él o es difícil someterse a la autoridad. Amén. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios y el tema que había preparado es la importancia de la honra. Amén. Tenemos que honrar a Dios y honrar a nuestras autoridades. Si son tan amables, vamos a abrir nuestras Biblias en Malaquías capítulo 1, verso 6. Y dice la bendita palabra de Dios, bueno, tiene por título Jehová reprende a los sacerdotes. Malaquías 1:6 dice la palabra: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en que hemos menospreciado tu nombre. Amén. Bueno, en este caso, mis amados hermanos, Dios ha establecido a través de su palabra un principio importante para la bendición de nuestras vidas, que es reconocer la autoridad y honrar primeramente a Dios, que es el creador y sustentador de todas las cosas. Amén. Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. Amén. La palabra de Dios en el Salmo 96 nos habla de las maravillas de Dios, de su grandeza, de su poder, ¿verdad? Dios es grande, mis amados. Él es maravilloso y debería ser natural para nosotros, conociendo los atributos de Dios, poder honrarle fácilmente, ¿verdad? Porque vemos a través de la palabra de Dios, Él se revela a nosotros, revela quién es Él y revela los favores que ha hecho para con nosotros. Revela que Dios nos ha dado salvación, nos ha redimido, nos ha dado esperanza, nos ha dado el privilegio de ser sus hijos y nos ha dado la esperanza de vida eterna. Amén. Y por eso, por lo que Él es y por lo que Él hace, debería ser sencillo para el ser humano honrar al Señor. Sin embargo, a través de las Escrituras vemos que Él necesita recordarnos o establece o demanda de nosotros el que nosotros le honremos. Porque el corazón del hombre
tiende a ser rebelde ante la autoridad. La palabra de Dios en Isaías 53 dice que cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, nos desviamos y cada quien buscó el caminar por su propio camino. Romanos también establece que no hay un justo sobre la tierra ni aun uno. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y lo vemos a través de las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, cómo Dios escoge al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel refleje la gloria de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel en muchas ocasiones presenta esa rebeldía hacia el Señor. Y el Señor es deshonrado. Amén. Por eso es que Dios, a través de su palabra, Él demanda de cada uno de nosotros que le honremos. Y acabamos de leer Malaquías, donde Él reprende a los sacerdotes y les dice, bueno, si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Porque el pueblo de Israel se había olvidado de honrar a Dios como Él demandaba. Amén. Y esto, lamentablemente, mis amados, la falta de honra, la falta de sumisión a la autoridad del Señor trae consecuencias graves sobre la humanidad. Amén. Entonces, vemos a través de las Sagradas Escrituras en Éxodo capítulo 20, mis amados, establece Dios la ley y establece los 10 mandamientos. Y en estos 10 mandamientos empezamos a ver que Él se presenta a los hombres y dice, yo soy Jehová, tu Dios. Y en los primeros mandamientos, Dios nos enseña cómo debemos conducirnos o cómo debe ser nuestra relación para con Él. Pero también establece un mandamiento en el cual dice, honrarás a tu padre y a tu madre. En ocasiones decimos, bueno, a Dios lo honro, a Dios Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración, pero nos cuesta someternos a nuestras autoridades puestas por Dios. Y a través de esta parte de la Escritura, en Éxodo capítulo 20, vemos que Dios, en su infinita sabiduría, en su soberanía, ha delegado autoridades para que nosotros nos sometamos a esas autoridades. Y para que, mis amados hermanos, Él pueda derramar de sus bendiciones sobre nuestras vidas. Dios ha instituido o ha establecido instituciones, y la primera institución que en la palabra vemos que Dios establece es la institución de la familia. Es una institución que Dios establece y pone una autoridad sobre una familia, la cual es, en este caso, el varón. La palabra de Dios lo señala. Y en Éxodo capítulo 20 nos establece que los hijos tenemos que honrar a esa autoridad, la cual son nuestros padres. Y dice ahí, para que nos vaya bien y para que nuestros días sean largos sobre la tierra. Amén. De la misma manera, mis amados hermanos, Dios establece la institución de la iglesia y establece también una autoridad a la cual nosotros debemos someternos y rendir honra, ¿verdad? La cual son los ministros, en su caso nuestros pastores, quienes nos enseñan y nos guían. Ellos han sido establecidos por Dios y les ha sido infundida de parte de Dios una autoridad. Amén. Y vamos a darle lectura a las Sagradas Escrituras. Por favor, vamos a Hebreos capítulo 13. Y vamos a darle lectura al verso 7, por favor.
La palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 13, mis amados, nos habla acerca de los deberes que tenemos como cristianos, como creyentes. Y precisamente en el capítulo 13 nos enseña cuáles son nuestros deberes que como creyentes tenemos hacia nuestros líderes espirituales, a los que ministran la palabra de Dios para provecho de nuestras almas. Dice la palabra de Dios, Hebreos 13, verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Hoy pues estamos recordando, ¿verdad?, el día del pastor. Sin embargo, la palabra de Dios nos manda a que nos acordemos de ellos de manera continua, ¿verdad? No solamente es un día en el año, sino que nuestra vida, mis amados hermanos, como creyentes, como congregantes de una iglesia, necesitamos estar orando de continuo por los pastores. Amén. Dios demanda, así como Dios demanda la honra para Él, como Dios Todopoderoso, Dios demanda de nosotros el honrar a nuestros pastores. Y honrar a nuestros pastores, como ya lo expresaron nuestros hermanos a través de sus palabras, es respetarles, ¿verdad? Es admirarles, es amarles y es obedecerles. Eso implica la honra. Amén. Y debemos nosotros estar recordando, dice aquí, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Claro que es evidente, mis amados hermanos, que Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros al instituir este ministerio pastoral sobre la vida del hermano Josué y nuestra hermana Alejandra, ¿verdad? Y prácticamente su vida da testimonio, como ya lo refirieron, de que la fe en Cristo Jesús, la fe que ellos tienen es genuina, ¿verdad? Es genuina y Dios demanda de nosotros que consideremos cuál es su vida, cuál es su ejemplo y que nosotros tratemos o imitemos su fe. Amén. No que imitemos su persona, sino que imitemos su fe. Amén. Dios nos manda a ellos y ha establecido a los pastores. Los pastores, como bien ya lo comentaron, son referencia para nosotros, para llevar una vida piadosa, para llevar una vida esforzada, una vida en la cual nuestra confianza esté anclada en el Señor. Pablo habla a Timoteo, ¿verdad? Y dice, ninguno tenga en poco. Aquí muchos de los hermanos veían a los pastores pequeños, pero vemos que la autoridad que Dios ha delegado sobre nuestros pastores, ¿verdad?, es precisamente la autoridad de la palabra, ¿verdad? Una persona no es sabia por su edad, sino en este caso dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y tenemos, gracias a Dios, a nuestros pastores que dan testimonio con su vida, que temen a Dios, que honran y aman al Señor con mucha pasión. Amén. Entonces, no tomemos en poco la juventud de nuestros pastores, dice, sino que sean ejemplos de la grey, que son ejemplos de la congregación, dice, sean ejemplo en fe, en conducta, en espíritu, ¿verdad? Que ellos son ejemplo también en nosotros o para nosotros en humildad. Algo que puedo reconocerles a nuestros pastores y lamentablemente no ocurre en todas las iglesias, ¿verdad? Es reconocerles a ellos la humildad que tienen, ¿verdad? En consecuencia de que Cristo habita en ellos y como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
sed humildes porque yo soy humilde. Ellos tienen esa autoridad puesta por Dios, y yo creo que cada uno de nosotros, dadas las expresiones que hacen nuestros hermanos, no es difícil someterse a la autoridad cuando ellos dan un ejemplo de una vida piadosa, de una vida justa, de una vida moral que está alineada a la ética de Dios, y que la autoridad que ellos tienen, ¿verdad?, es respaldada por la palabra de Dios, por lo que ellos hablan. También la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo los ha investido con autoridad. Amén. Entonces, mis amados hermanos, más que una exhortación es animarlos a que sigamos con ese ímpetu de voluntariamente poder someternos a la guianza que los pastores dan a nuestra vida a través de la palabra de Dios. Que podamos ser obedientes y sumisos ante la demanda que ellos nos puedan hacer, porque tienen la autoridad y el respaldo de Dios, y esto es a través del ejemplo de sus vidas. Y por consecuencia, mis amados hermanos, si nosotros nos podemos someter a su autoridad, Dios derramará bendición sobre nuestras vidas, porque el resultado de honrar, mis amados hermanos, es que seamos bendecidos por parte de Dios. Así como lo establece como el primer mandamiento con promesa, que es honra a tu padre y a tu madre, para que, dice la palabra de Dios, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Amén. Ese principio de honra que establece Dios a través de su palabra, mis amados hermanos, lo establece con el fin de que nosotros podamos ser bendecidos. Lamentablemente no todos entendemos la importancia de la honra. Y les soy franco, yo creo que durante nuestra vida como congregantes o como creyentes, somos, o en lo personal, somos negligentes al cuidado y al respaldo de nuestros pastores en nuestras oraciones. Y dejamos de honrar a nuestras autoridades. Pero mis amados hermanos, si somos diligentes como ovejas y oramos por nuestros pastores, Dios nos ha de bendecir. Si honramos a nuestros pastores, Dios nos ha de bendecir. Mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que ninguna autoridad que haya sido puesta por Dios, o más bien ninguna autoridad existe si no es la que es establecida por Dios. Y la palabra de Dios dice que aquel que resiste a la autoridad que ha sido puesta por Dios, a Dios resiste. Y la consecuencia de resistir la autoridad, la consecuencia de ser rebeldes ante la autoridad, es que acarreamos condenación para nosotros. Amén. La palabra de Dios en el verso 17, Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Mis amados hermanos, el simple hecho de que tengamos pastores que muestran un amor genuino a Dios y un amor genuino hacia con nosotros, ¿verdad? Un amor desinteresado, simplemente porque ellos han decidido entregar su vida en honra al Señor. Eso nos debería bastar a nosotros, mis amados hermanos, para poder sujetarnos a ellos. Seguramente, mis amados hermanos, a veces nosotros somos negligentes también en perseverar por nuestra vida espiritual, cuando a veces a nosotros mismos se nos olvida pedir por la protección, por el cuidado de Dios. Mis amados hermanos, nuestros pastores estarán velando también por nuestras almas. Ellos seguramente todos los días
oran, y como lo hemos visto, ¿verdad? En la iglesia, oramos por la iglesia, y seguramente ellos oran de manera personal por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, la obra que Dios ha encomendado a ellos, dice aquí la palabra de Dios, que ellos velan por nuestras almas. Y hay dos formas en las cuales ellos pueden llevar el ministerio, ¿verdad? O hacer esa labor de velar por nuestras almas. Lo pueden hacer ellos con alegría o lo pueden hacer quejándose. Aquí la palabra de Dios no dice que nos sometamos con alegría o que nos sometamos, sino que dice que nos sometamos a ellos para que la obra de los pastores la hagan con alegría. O en su caso, mis amados, cuando yo creo que el pastor puede llevar a cabo, o los pastores pueden llevar a cabo esta encomienda de parte de Dios de velar por nuestras almas con alegría. ¿Por qué? Porque tienen congregantes, ¿verdad? Que derivado del fruto de la obra, pues con un ánimo pronto nos podemos someter ante su autoridad por el ejemplo. Sin embargo, mis amados hermanos, si nosotros no nos sometiéramos fácilmente a su autoridad, pues bueno, ¿qué es lo que ellos tendrían que presentar delante de Dios en sus oraciones? Dios, te pido por el hermano tal que no está caminando como debe de ser. Dios, te pido por él que ya se le exhortó y no corrige su vida, que ya se le habló de la palabra, del consejo, de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es presentarse delante de Dios quejándose, ¿verdad? Y dice la palabra, esto no será provechoso. No es provechoso, mis amados hermanos. Recordemos la palabra de Dios, mis amados, habla en 2 de Samuel capítulo 2, verso 30. Dios dice, yo honro o honraré a los que me honran. Pero los que me han menospreciado, dice, serán tomados en poco. Y esta parte de la escritura de yo honro a los que me honran es una exhortación, o más bien un juicio que Dios está estableciendo sobre el sacerdote Elí, el cual, teniendo a dos hijos, ¿verdad? Ofni y Finés, no honró a Dios este sacerdote, sino que honró más a sus hijos. Y Dios reprende al sacerdote y le dice, tú has honrado más a tus hijos, más que a mí. Y decreta un juicio y dice Dios, yo honraré a los que me honran. Y mis amados hermanos, en contrario sentido, donde la palabra de Dios dice que si nosotros resistimos a la autoridad, resistimos a Dios. Pero si honramos las autoridades puestas por Dios, Dios nos honrará también. Amén. La bendición de parte de Dios a través de la honra que podemos brindarle a nuestros pastores será derramada sobre nuestras vidas. La palabra de Dios en Salmos capítulo 133 nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice. Porque será como el buen óleo que es derramado sobre la cabeza de Aarón, dice, y va avanzando ese óleo por la barba y hasta las vestiduras. Amén. Eso habla, mis amados hermanos, de que la bendición de Jehová siempre vendrá por la cabeza, por la autoridad. Mis amados, y es por eso que nosotros necesitamos someternos y honrar a nuestros pastores en obediencia, amén, en sujeción a lo que por revelación de Dios ellos puedan enseñarnos o instruirnos o demandarnos, para que la bendición de Dios que entra a la iglesia por la vida de ellos sea derramada sobre la vida de cada uno de nosotros como congregantes. Amén. Dios honra a los que le honran, mis amados hermanos. Y para entender este principio de honra, mis amados, Dios precisamente nos habla en el libro de Éxodo de honrar a los padres. Porque naturalmente,
como hijos, la primera autoridad que nosotros conocemos siempre serán nuestros padres, ¿verdad? Y por el amor y el cuidado que nuestros padres tienen hacia nosotros, de pequeños honramos a nuestros padres. Yo veo a mi pequeño, ¿verdad? A Uziel, está muy apegado a mí, me expresa muy seguido su cariño y me dice, papá, yo quiero ser como tú, ¿no? Y así de pequeños, ¿no? Abner es un hijo también que honra o me honra, o yo siento pues esa complacencia en la cual tengo un hijo también que es obediente, ¿no? Sin embargo, cuando están en la adolescencia ya buscan su independencia, ¿verdad? Así en ocasiones podría pasar en lo espiritual. Como creyentes pensamos que podemos ser, que no necesitamos de nuestras autoridades, que podemos ser independientes. Sin embargo, mis amados, es importante que nosotros reconozcamos la autoridad de nuestro Dios. Dice, Él honra a los que le honran. Y vemos en ese ejemplo de la vida de Elí, estableció Dios un juicio en el cual dijo, morirán tus hijos en un mismo día, ¿verdad? Y le fue quitado el sacerdocio al sacerdote Elí. Y cuando en una batalla con los filisteos, el arca de Jehová quedó en manos de ellos, ¿verdad? Y murieron en esa batalla los hijos de Elí. Y la palabra de Dios dice que cuando recibió la noticia Elí, él cayó de espaldas y se desnucó, ¿verdad? Y a la par estaba dando a luz su nuera, la esposa de Finés, y también murió en labor de parto y nació un hijo, ¿verdad? La cual él dijo o puso por nombre Icabod, que quiere decir sin honra. La palabra honra proviene de la palabra o del verbo hebreo kabod, que quiere decir con gloria. E Icabod quiere decir sin gloria. Amén. Pero bueno, vemos ahí que Dios cumplió su palabra y esa reprensión que hizo a él y dijo, honraré a los que me honran y tomaré en menos, ¿verdad? O serán tomados en menos los que me deshonran. Tenemos otro ejemplo en la palabra de Dios con Ezequías, que recibe un mensaje de parte de Dios por medio del profeta Isaías. Ezequías estaba enfermo y el mensaje fue, ordena tu casa porque ciertamente morirás. O sea, Dios había establecido allí o decretado un juicio para Ezequías, y Ezequías, dice la palabra de Dios, que oró al Señor y le dijo, Dios, acuérdate que he hecho lo que tú me has mandado, ¿no? En tiempos anteriores he hecho tu voluntad. Y cuando Isaías iba en el patio, apenas acababa de dar el mensaje, Dios le dijo, regrésate y dile a Ezequías que por consecuencia de que él me honró e hizo lo bueno delante de mí, yo añadiré 15 años más a su vida. Y vemos ahí la palabra de Dios dice, yo honro a los que me honran. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí, mis amados, deseamos ser bendecidos por parte de Dios? Amén. Yo creo que todos necesitamos del Señor, necesitamos, mis amados hermanos, reconocer este principio de parte de Dios, que no seamos tardos en poder someternos a las autoridades que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. Y por último, mis amados hermanos, que el tiempo apremia, vamos a darle lectura a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Y dice la palabra,
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Bueno, mis amados hermanos, pues tengamos en estima, como ya lo han declarado la mayoría de los hermanos, hay que tener en alta estima la vida de nuestros pastores, estemos velando por su vida y que Dios siga derramando a través de sus vidas a favor de nosotros de su bendición. Amén. Que sigamos siendo como iglesia confortados por nuestros pastores, que ellos puedan seguir siendo ejemplo para nosotros y que tengamos esa admiración por ellos para seguir afianzando nuestra vida en la fe, para poder seguir afianzando nuestra vida en la esperanza y que algún día, ¿verdad?, el pastor, como lo decía el apóstol Pablo en alguna de sus cartas, ¿verdad?, que nos sostengamos, nos sostengamos de la palabra de Dios, para que al terminar la carrera, ¿verdad?, el apóstol Pablo decía, no haya yo corrido en vano, no haya trabajado en vano. Amén. Sigamos esforzándonos en el conocimiento de la palabra de Dios, para que cuando nuestro pastor rinda cuentas delante de Dios, pues estemos también ahí juntamente con él, alabando la gloria del Señor para siempre. Amén. Pues Dios les bendiga, mis amados hermanos.